Buenos días a todos los que participamos en este pleno y a las personas que puedan estar siguiéndonos. Hoy, 31 de enero del año 2022, vamos a debatir y votar el proyecto que nos presenta el Gobierno para el presupuesto del Ayuntamiento y de la Fundación Municipal de Cultura para el año vigente, el 2022. Un proyecto que se caracteriza porque, primero, incumple la ley al tramitarse fuera de plazo y además con un retraso que está absolutamente injustificado. Segundo, contra las premisas de los partidos que sustentan este gobierno, se trata de un presupuesto que es expansivo y además este aumento se produce no por la gestión del gobierno municipal, sino gracias a las aportaciones de otras administraciones y a la suspensión de las restricciones que fueron impuestas a los ayuntamientos por el Partido Popular. Tercero, no responde a la situación como consecuencia que estamos viviendo todavía de la pandemia, la situación, las consecuencias que todavía sufre nuestra sociedad y nuestra economía, tanto la población como las empresas. Y este presupuesto deja vendidos a su suerte, especialmente a autónomos y a pequeñas empresas, salvo, eso sí, a un sector económico que parece que es la niña de sus ojos, a uno muy concreto. En cuarto lugar, es un presupuesto fantasma, lleno de humo, de propaganda en un año preelectoral. Y quinto, endeuda sin ningún motivo a nuestro ayuntamiento. Y voy a ir explicando cada uno de estos aspectos, porque sí, incumple la ley y la incumple porque llega con más de 3 meses de retraso. Y eso teniendo en cuenta que ustedes tienen mayoría absoluta y que dicen que no tienen ningún problema, que se llevan estupendamente y que todo lo tienen claro y todo va en la misma línea. Y además, después de que nos han hecho pasar todo un año de prórroga presupuestaria, en total estaremos al menos 14 meses de prórroga. Decían cuando llegaron al gobierno y muchos de ustedes al ayuntamiento que había que cumplir la ley. Bueno, esta no, otras. Que ustedes venían a poner orden y rigor en las cuentas municipales. Bueno, se les ha olvidado, pero lo seguirán diciendo. Y que ustedes no eran políticos y que lo que venían aquí era gestionar. Tampoco. Y que tener unos presupuestos rigurosos, serios y realizables iba a poner al consistorio en disposición de llevar a cabo una gestión eficaz de los recursos públicos. Menos mal que nos dijeron que además iban a ser eficientes. Y llevan 3 años económicos. ¿Y cuál es el balance de estos 3 años? Pues miren, en 2 de ellos han tramitado el presupuesto con retraso, ilegalmente. Y en el otro es que ni siquiera lo han intentado. Y ahora volverá usted a decirme, señor Cuesta, que nosotros lo tramitamos más tarde. Eso sí, evitan decir que al menos tramitamos un presupuesto para cada año. Pero eso, la verdad es que no es ninguna excusa y eso no les permite a ustedes hacerlo de manera incorrecta. Y creo que yo puedo hablar bien y con claridad sobre lo mal que me parece que se presenten los presupuestos tarde, porque también lo he sufrido. Pero sobre todo, ustedes no pueden tener esa excusa porque ustedes presumen de ser unos buenos gestores y muy rigurosos y han dicho que venían aquí a poner orden porque todo estaba muy desordenado. Pues va a ser que algo pasa, pero ustedes tampoco son capaces de poner orden. Si antes a ustedes les parecía una vergüenza que el ayuntamiento estuviera 2 meses sin presupuestos aprobados, ¿qué les parece que ahora llevemos 14 meses? Si 2 meses de retrasos les parecía una catástrofe que demostraba la mala gestión de un gobierno, ¿cómo calificarían esta situación si fuesen oposición? ¿Se rasgarían las vestiduras una vez más? En su caso, la ley del embudo, lo gordo para mí y lo fino para el otro. Pero aún es peor porque para incumplir la ley ponen unas excusas que son absolutamente peregrinas y dicen que es que estamos en un contexto de incertidumbre, que otras administraciones no apoyan a los ayuntamientos y que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que afectará a los ingresos procedentes del conocido como impuesto como plusvalía. Pero miren, es que no hay justificación posible. En primer lugar, porque ustedes tienen mayoría absoluta, como les hemos estado repitiendo todos. Porque no tienen, ni se han planteado negociar, no tienen ningún problema, no se han planteado negociar con nadie, por lo tanto, estaban solos, hacían lo que ustedes querían, porque en ningún momento se han planteado ni siquiera admitir la más mínima propuesta de ningún otro grupo de la oposición. Así que ustedes tienen la mayoría, lo podían haber hecho sin ningún problema. En segundo lugar, porque han podido elaborar
por segundo año consecutivo, unos presupuestos sin las restricciones que han ahogado a los ayuntamientos desde que el Partido Popular impuso las leyes Montoro. En tercer lugar, porque resulta que ahora nos están planteando unos problemas que, vaya, no parece que les preocuparan demasiado. Perdón. Ustedes dicen ahora que hay que aumentar los presupuestos, que el no aprovechar la situación sería irresponsable, pero son ustedes los que han estado abogando porque los ayuntamientos estuviéramos ahogados, porque los ayuntamientos controláramos los gastos, porque los ayuntamientos no pudiéramos utilizar nuestros remanentes. Son ustedes los que defienden que hay que bajar los impuestos y bajar con ello los ingresos, porque con menos ingresos, pero con una buena gestión de los recursos, se podía hacer todo, inversiones, gasto corriente, y tener los mejores servicios del mundo mundial. Bueno, pues cuando llega la hora de la verdad, pues ustedes pues no lo saben hacer y entonces piden ya no solo aplicar el poder utilizar sus propios recursos, sino que además los demás les den más dinero y encima utilizar los remanentes y además el endeudamiento. La verdad es que ninguna de las tres justificaciones que ustedes nos han puesto son admisibles. Lo cierto es que ni el decir ahora que la sentencia del Tribunal Constitucional es un problema, porque claro, mire, la sentencia es del día 26 de octubre. El 26 de octubre ya tenían que estar presentados los presupuestos y ustedes no los han presentado. Dicen además que las demás administraciones no nos apoyan a los ayuntamientos, pero miren, en este presupuesto resulta que el Estado va a transferirnos un 16,16% más de dinero que en el año anterior y un 21,4% más que en el año previo a la pandemia. Y esos son datos que nos están aportando ustedes. No me los estoy inventando yo, ni nos lo dice no sé quién en una propaganda como ustedes mantienen. El Principado nos aporta casi un 9% más que el año pasado y un 26,6% más que cuando ustedes llegaron al ayuntamiento. Y eso sin contar con los fondos europeos, entre ellos los EDUSI, que bueno, si los conseguimos llegar a utilizar, la verdad que se está poniendo bastante en duda. Y además otros fondos de la Unión Europea que además estarán llegando y que se van a ir adjudicando en los próximos meses. Miren, no tiene ninguna explicación que se quejen ahora de que los ayuntamientos no estamos bien financiados, cuando fue el PP el que impuso una reforma de las bases de régimen local que llamaron la racionalización, pero no se tocó la financiación. Cuando ustedes llevan años exigiendo a los ayuntamientos que contuviéramos los gastos. Y además, elude una realidad, y es que los ayuntamientos somos el único nivel de la administración que aún tenemos remanentes por esas restricciones, por esa presión a la que nos han tenido sometidos los gobiernos del Partido Popular. Incluso en Oviedo han alcanzado el 50% de los presupuestos anuales. El 50% era remanente, podíamos haberlo utilizado. Llevamos 3 años para poderlos utilizar, pero es que ustedes no han sabido utilizarlos. Y como decía, lo de la plusvalía ya merece una mención especial, porque ustedes llevan años diciendo en este ayuntamiento que hay que eliminar ese impuesto. Ya desde la anterior sentencia, recuerdo al portavoz del Grupo Ciudadanos que exigía que se eliminara del ayuntamiento los ingresos por la plusvalía. Pero es que también han prometido eliminar el IBI diferenciado. Bueno, lo prometieron, pero no lo cumplieron. Así que es evidente que ustedes consideraban que se podía gestionar eficazmente los ayuntamientos sin esos ingresos. Por tanto, ¿por qué ahora no han sabido hacer unos presupuestos? ¿Por qué no han presentado unos presupuestos a la baja que les hubieran permitido no verse afectados por estas incertidumbres? Haber hecho lo que ustedes llevan exigiendo a todos los ayuntamientos que hagan, eso sí, donde ustedes no gobiernan, porque cuando ustedes gobiernan quieren hacer lo contrario, aumentar los gastos para quedar bien ante los medios de comunicación. Miren, si ustedes creen que tardar 2 meses en resolver, en ajustar 3,9 millones en un presupuesto expansivo de más de 240 millones, tardar 2 meses en ajustarlo es una buena gestión, pues no sé, alguien me lo tendrá que explicar. Ustedes, desde luego, hasta ahora no lo han sabido explicar. Pero es que además hay otros cambios en el contexto actual. Dada la situación de pandemia en que aún nos estamos encontrando y la previsión de que todavía va a tener efectos negativos durante el presente año,
El pasado 13 de septiembre, el Congreso de los Diputados aprobó, a solicitud del Consejo de Ministros, mantener la suspensión de las reglas de gasto fiscales, de las reglas fiscales también para el año 2022, ampliando la situación que llevamos viviendo ya durante los años 2020 y 2021. Suspensión que, les recuerdo, el Partido Popular no apoyó. Esto ha permitido que hoy hayan podido presentarnos unos presupuestos expansivos sin necesidad de analizar si se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, porque yo lo valgo, ni la regla de gasto, y que además les permitirá utilizar de nuevo, por tercer año, los remanentes de tesorería, y que ya adelantamos, van a volver a ser muy elevados. Pero esta subida de más del 16% del presupuesto, la verdad es que no responde a la necesidad de hacer frente a la situación de pandemia. Lo que plantean es una ampliación de gastos corrientes, pero son gastos estructurales. Realmente no aumentan las partidas destinadas a apoyar ni a nuestra población ni a nuestros autónomos y pequeñas empresas para superar los efectos de la pandemia. Y el concejal de Economía nos decía, como comentaba antes estos días, que no aprovechar la situación y presentar unos presupuestos expansivos sería irresponsable. Pero es que además no entendía por qué nuestro reproche. Pues es muy sencillo. Porque nosotros no estamos en contra de que se hagan unos presupuestos expansivos. Todo lo contrario, llevamos años reclamando la relajación de las reglas fiscales y más en tiempos de crisis. Pero ustedes, por el contrario, han defendido vehementemente la necesidad del control de gasto, especialmente del corriente. Han defendido que existan las reglas fiscales en los términos más estrictos posibles. Han defendido que los ayuntamientos tengan las limitaciones de la regla de gasto o la tasa de reposición, porque eso era, según ustedes, lo que generaba empleo, lo bueno para una administración, lo bueno para esta economía. De hecho, el PP, como decía antes, no apoyó el acuerdo parlamentario de suspensión de las reglas fiscales porque decían que iba a desmadrarse el gasto. Bueno, sabían bien lo que iban a hacer ustedes, porque claro, si ustedes lo aprovechan para aumentar un 16% el presupuesto, pues era que ya sabían que si les dejaban, lo iban a utilizar. Y si la regla de gasto es tan buena, si la reducción de los impuestos es todavía mejor, si lo que hay que hacer es controlar el gasto, ¿por qué presentan unos presupuestos expansivos que se saltan todos esos principios a la torera? Y no me digan que es porque estamos en una situación de crisis causada por la pandemia, porque esas normas y esos principios fueron los que ustedes, el Partido Popular, nos impusieron a los ayuntamientos para afrontar la crisis financiera previa. Si tanto creen en ese modelo económico, en ese liberalismo, lo normal es que lo hubieran plasmado en aquellos sitios donde gobiernan. Pero en Oviedo han hecho lo contrario. Así que sí, se lo reprochamos. En el año 2018 decía su compañero, don Eduardo Rodríguez, que presentar un presupuesto con mayores gastos sociales, como defendía el anterior gobierno, no era una política meritoria, porque decía, así cualquiera. Si a mí me permiten incrementar el gasto en un 2% y lo hago en un 22%, así llevo yo el gasto a las nubes. Y mantenía que eso era justo lo que había que evitar. Pues miren ustedes, han incrementado su presupuesto en un 16%. No está tan lejos de lo que entonces se planteaba. Y eso porque nadie les impide hacerlo. Pero es que es justo lo contrario a lo que ustedes promulgan o dicen que proponen. Además, está muy bien esto de decir que se bajan los impuestos, pero luego, como no nos alcanza el dinero para hacer lo que queremos, pues entonces exigimos a otras administraciones que nos den más dinero, como si ellas no se tuvieran que enfrentar a la situación de la pandemia y a los efectos del virus. Por cierto, estas administraciones a las que ustedes también les exigen que bajen los ingresos, reduzcan los impuestos y que controlen sus gastos. Pero bueno, parte de ese gasto que nos lo den a nosotros. Como siempre con ustedes, de nuevo, la ley del embudo. Y a pesar de que la memoria política hace mención expresa a la pandemia y a los efectos que aún tendrá en este año 2022 y que ha llevado a que la Unión Europea, el Estado español y el Principado de Asturias sigan tomando medidas para contrarrestar los efectos de la misma, tanto desde el punto de vista social como desde el punto de vista económico, en los dos ámbitos, este presupuesto resulta que no refleja ninguna aportación especial, más allá de la que sí reconocemos subida de los costes de limpieza en los centros escolares y demás edificios municipales. Los apoyos necesarios para una recuperación económica han desaparecido. Los servicios de apoyo que ustedes nos anuncian hoy son los mismos que nos dijeron en el año 2020, antes de la pandemia. Luego, para ustedes, nada ha cambiado en el municipio con la pandemia. Es evidente que no han sabido calibrar el alcance de la misma. Prueba de ello es, por ejemplo, ya lo comentaban otros representantes de otros grupos hace un rato, hace solo unos días hemos dejado
a un 58% de las empresas que tenían derecho a recibir las ayudas COVID, más de 1.000 empresas, sin una subvención que les correspondía, y todo por su falta de provisión. Y encima ni siquiera se plantean sacar una convocatoria que permita compensarles por su mala gestión. Pero es que tampoco han querido apoyarles con reducciones impositivas. Solo hay un sector de la economía ovetense que merece su apoyo y su atención. Y sí, me refiero a la hostelería, que parece que es lo único que les importa. Bueno, perdón, a los propietarios e inquilinos de los grandes locales, que a esos también les han reducido el IBI. Al resto les dejan a su suerte. Y también la pandemia ha demostrado un impacto muy importante en las familias. En muchos casos se han visto en situaciones críticas, muchos han visto mermados sus ingresos y en otros desaparecer esos colchones económicos que les permitían mantener una cierta calidad de vida. Todos los datos reflejan que se ha producido un aumento en el desequilibrio social sin parangón, al que además yo creo que las administraciones debemos de dar respuesta, porque es de sobra conocido que en toda crisis la sobrecarga más negativa siempre la soportan quienes tienen unas economías más débiles. Y si bien es cierto que han aumentado algunos convenios con organizaciones sociales que trabajan con estas personas con mayores dificultades, no es menos cierto que las ayudas directas que gestiona el ayuntamiento siguen estancadas, que no se ha visto ninguna evolución durante estos años de pandemia y tampoco en estos presupuestos. No se ha visto el esfuerzo extraordinario que nos prometieron, ni en el cómputo y además el cómputo total del dinero destinado al ámbito social ni siquiera alcanza lo que encontraron presupuestado cuando llegaron al gobierno y que, por supuesto, no ejecutaron porque ustedes nos dicen no creen en subvenciones. Eso es lo que nos trasladan constantemente. Y además esa subida se debe a la subida salarial, no solo porque vaya a incorporarse algún nuevo personal que creemos que es necesario, sino porque hay una subida salarial obligada por los presupuestos del Estado. Bueno, no creen ustedes en dar subvenciones, nos dicen, pero sí en recibirlas, porque bien que reclaman que los demás les den subvenciones para gastarlas ustedes. Ningún nuevo proyecto hay en este ámbito, ningún programa efectivo, porque ustedes mismos han puesto tantas cortapisas que incluso lo que han intentado poner en marcha no llega prácticamente a nadie. Nos dicen que nadie que lo haya solicitado se ha quedado sin ayudas, pero lo cierto es que trabajan desde el más absoluto oscurantismo, sin ninguna transparencia, sin que nadie sepa, sin que nadie se entere de cuáles son los recursos que puede tener a su disposición para que no llegue una avalancha de peticiones, porque no quieren atender a una posible avalancha de peticiones. Actualmente estamos llegando al mismo volumen de familias que antes de la pandemia, pero es que durante la pandemia atendimos al mismo volumen. Lo mismo ha ocurrido con las becas escolares, que recortaron nada más acceder al gobierno, y a pesar de estos anuncios que también otros compañeros han mencionado, de que es el mayor presupuesto de la historia del municipio destinado a este fin, lo cierto es que no es verdad. Es menor que lo que ustedes encontraron cuando llegaron en 2019, pero rápidamente modificaron las bases para reducir a aquellas familias que pudieran acceder. Y aquí también también calcularon mal y también dejaron a muchas familias sin beca, algo que luego consiguieron resolver, aunque fuera de forma chapucera, pero lo hicieron. Ahora no asumen la responsabilidad con los autónomos y pequeñas empresas a las que sí que han dejado vendidas. Y en este mismo ámbito también queremos resaltar la oportunidad que están dejando escapar por no destinar más de 2 millones de euros dentro del proyecto, Conectando Oviedo, financiado por los fondos EDUSI, a programas de regeneración social y laboral, porque ustedes han decidido sustituirlo por hacer unas obras de adecuación en unos locales municipales. Y atender estas nuevas necesidades, no. Pero aumentar gastos que han convertido en estructurales, eso sí. La idea es quedar bien. Han aumentado algunos servicios gracias a que no hay limitaciones, pero ¿qué ocurrirá cuando las reglas fiscales vuelvan? Esas que ustedes tanto defienden, pero que luego no cumplen. Es muy fácil vender un presupuesto expansivo. Las restricciones siempre son difíciles de justificar, y más en un año preelectoral. Son restricciones que nos impiden hacer todo lo que nos piden, hacer todo aquello que nos parece importante. Pero es que ustedes dicen que defienden ese modelo de control del gasto, aunque luego no se aplica en su propia medicina. Más gasto estructural. El gasto de personal, ese que tanto les horrorizaba antes y que por eso el PP impuso durante muchos años unas tasas de reposición que dejó a las administraciones en cuadro, sube un 3,69%. Pero lo que más nos llama la atención es que, a pesar de todo, las previsiones de pagos por horas extras suben en más de un 43%, las horas extras previstas.
En Oviedo, donde casi todo está privatizado, lo que más resalta es la subida del capítulo 2, lo que destinamos a los bienes y servicios que tenemos contratados, porque se propone una subida de un 4,81%. Además, en contratos que han ido blindando por varios años y que ahogarán sin duda al próximo gobierno municipal. Una subida que ya se añade al 9% que incluyeron en estas partidas nada más llegar al ayuntamiento. Y cuando llegaron, ¿se acuerdan? Ya se lo recordé la última vez que hablamos de presupuestos allá por el año 2020. Cuando llegaron, firmaron y prometieron que iban a destinar un 20% del presupuesto a inversiones, que era lo que generaba empleo, según ustedes. Pues nada más lejos de la realidad. En su primer presupuesto, el de 2020, destinaron a la inversión un 4,83%. Bueno, ya de la ejecución hablaremos el próximo mes cuando liquidemos. En 2021 no hubo presupuestos y en este año, en el que ahora dicen que sí, que van a ejecutar, pues lo que van a ejecutar y lo que proponen es destinar algo más del 10%. Pues no parece que tengan ustedes muy claras sus prioridades ni sus acuerdos, o a lo mejor es que es otra de sus mentiras. Y hablemos entonces de inversiones, porque otro aspecto que caracteriza a este proyecto es que es un presupuesto fantasma, lleno de humo, de propaganda, en un año, como decía, preelectoral. Y es que tampoco el plan de inversiones responde a las necesidades de nuestro municipio, y mucho menos resulta creíble dada la experiencia de estos años. Y en los 2 años y medio de gobierno, que por cierto, además tengo que recordarles que en los 3 proyectos, en el proyecto de 2020, en el suplemento de 2021 y en la propuesta actual, se repiten los mismos proyectos una y otra vez, 3 años presentándonos las mismas propuestas. Y presentan una propuesta de inversión de casi 25 millones, que según dicen van a alcanzar los 35, 5 veces más que lo que han sido capaces de ejecutar en 2021. 3 veces más que lo que fueron capaces de ejecutar entre 2020 y 2021. Destinaron 4,4 millones a inversión en 2020. La excusa entonces fue la pandemia. Y 7 millones han destinado en el año 2021 de más de los 30 que nos aseguraron que ya iban a poder invertir porque ya iban a tener los proyectos. Ya, vaya finalizando, por favor. Sí, ahora mismo. Perdón, se me olvidaba que ahora la culpa es de la burocracia, que es que no les deja a ustedes hacer lo que quieren, pobrecitos. A los demás, a las demás administraciones, la burocracia no les afecta, solo a ustedes. Y además los demás tienen fondos de sobra, ustedes no. Primero nos dijeron que el año 2020 era el año de los proyectos, luego nos dijeron que bueno, que sería el año 2021 por la pandemia. Ahora nos dicen que, bueno, que no les ha dado tiempo, que han tardado 2 años y medio en hacer proyectos, que tampoco es cierto, y que no pasa nada, que en este año lo van a ejecutar todo. Pero es que resulta que, como decía, esto tampoco es cierto, porque en estos presupuestos reconocen que lo que ustedes han llamado grandes proyectos prioritarios del mandato, los ponen para ejecutar, los plantean que los vaya a ejecutar el próximo gobierno, no el gobierno de este mandato. Porque les recuerdo que en mayo del año que viene va a haber nuevas elecciones. Muchas de estas supuestas actuaciones estaban previstas, está previsto que se ejecuten en los años 24 y 25. Luego nada tiene que ver con este mandato. Según sus propios documentos, Por no favor, me lo Ana, digo que yo, el tiempo ha terminado ya, ¿eh? bueno, hoy, un momento. Creo que ha dado margen a todo el mundo. Y a ti también. Y a ti también. Mira, Vale, mira el vale, reloj. muchas gracias. Es usted muy amable. Miren, la rehabilitación de la Plaza de Toros, las pistas de atletismo en Ciudad Naranco, que por cierto les recuerdo que habían prometido que se harían antes de la remodelación del Palacio de los Deportes para no afectar a sus usuarios. Bueno, ahora ya no. La reforma de la Ronda Sur, otras que llevan tiempo vendiendo a los vecinos, el Polideportivo de Trubia o el cambio de las luminarias. Pero es que además se han olvidado de incluir las que son imprescindibles. Obras como las que permitan que el auditorio se le aplique la normativa, se adapte, se adecue a la normativa de incendios o las medidas de seguridad que necesita el Carlos Tartiere. Y nada sabemos de otros proyectos que iban a ser referentes, como el conocido popularmente como la Silicon Valley de Ventanielles, ni sabemos qué va a ocurrir con el Palacio de los Niños. Y desde luego, aunque está todo a punto de caramelo, pero llevan 2 años y medio a punto de caramelo, nada se prevé para La Vega, la fábrica de gas, ni ninguna otras actuaciones. Nada en los próximos 4 años aparece en estos presupuestos. Y destaca también lo que ocurre, lo que van a hacer con los fondos EDUSI, porque ya lo han dicho otros compañeros, resulta
que ni los proyectos, ni las actuaciones, ni la planificación que proponen tienen nada que ver con el proyecto que valoró la Unión Europea para concedernos la subvención de 10,3 millones. Pero es que encima ustedes mismos reconocen que vamos a perder 4 millones de euros. Ninguno de los proyectos que dicen que van a realizar están ya en este ayuntamiento. Y por supuesto, Ana, por favor, son 5 minutos sí, más, ya está bien. termino ahora mismo. Ninguno de esos proyectos están encima de la mesa y, por supuesto, ninguno ha sido aprobado por el Ministerio. Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Popular. Pues muchas gracias.